El año pasado mis suegros, que tenían 35 años, fallecieron trágicamente en un accidente automovilístico, dejando una enorme herencia para mí, mi esposo 35 años, y mis hijos 7 y 5 años. Mi suegro tenía su propio negocio y mi suegra era abogada. A lo largo de sus vidas, siempre ahorraron cada centavo que pudieron. Mi esposo y yo ganamos lo suficiente para vivir una vida muy cómoda, así que planeamos gastar el dinero en la educación futura de nuestros hijos. Sin embargo, cuando mis padres se enteraron de la herencia en el funeral de mis suegros, hicieron otros planes. Se acercaron a mí justo después de que todos los invitados se fueran y exigieron que compartiera la herencia y la dividiera a la mitad con mi hermana Maya, de 37 años. Según ellos, ella merecía un descanso después de su terrible divorcio, pero no podía pagarlo ella misma porque no tenía trabajo. Entonces, como su hermana, debería pagar sus vacaciones. Creciendo, Maya siempre fue la hija dorada. Siempre fue una estudiante de sobresaliente, siempre participando y ganando cada competencia, y tenía 1 millón de amigos. Yo, por otro lado, casi nunca participaba en nada. Siempre me mantenía al margen, pero también era una estudiante de sobresaliente, aunque realmente nunca me importó nada de esto. Una cosa que me entristecía un poco era el hecho de que nuestros padres siempre la preferían a ella sobre mí. Antes de Maya, mi madre tuvo 3 abortos espontáneos y los médicos le dijeron que tal vez no podría llevar a sus propios hijos. Eventualmente volvió a quedar embarazada y dio a luz a Maya, quien se convirtió en el bebé milagro que finalmente los hizo padres. Para cuando llegué, ya no les importaba tanto, ya tenían a su hija perfecta. Pasé mucha de mi infancia comparándome con ella y tratando de ser como ella. Pensé que tal vez mis padres me querrían más si fuera más como ella, pero nunca lo hicieron. Cada vez que obtenía la calificación más alta en la clase, solo decían algo como, «Oh, buen trabajo». Pero cada vez que Maya recibía un certificado de participación, lo enmarcaban y lo exhibían por toda la casa. Eventualmente me di cuenta de que nunca sería lo suficientemente buena para ellos, así que simplemente lo acepté y seguí adelante. Comencé a enfocarme más en mí misma. Maya se graduó de la escuela y lo hizo de manera increíble. Fue la mejor de su clase y todos estaban muy felices por ella. Obviamente ingresó a una increíble universidad de la Ivy League, se graduó de allí y comenzó un negocio con su novio usando el dinero de nuestros padres. En el momento en que comenzó a ganar algo de dinero, se mudó con su novio y cortó todo contacto con nuestros padres. No sabíamos dónde vivía o trabajaba, no teníamos ningún contacto con ella y ni siquiera sabíamos quién era su novio. Esto rompió completamente el corazón de mis padres. Ambos estaban en completo shock, nunca pensaron que su hija dorada milagrosa los abandonaría y se iría. Estuvieron en negación durante mucho tiempo, luego simplemente actuaron como si nada hubiera pasado y todo estuviera perfectamente bien. 2 años después de esto, Maya regresó y nuestros padres estaban encantados de que su hija hubiera regresado. Pero eso fue solo momentáneo. Unos días después de su regreso, se sentó con nuestros padres y les pidió que le prestaran algo de dinero para su negocio. Prometió que les devolvería el dinero y ellos le dieron mucho más de lo que ella pidió. Todos estaban felices, pero al día siguiente, Maya se había ido de nuevo. A lo largo de los años, escuchamos cosas sobre Maya, pero ella nunca se puso en contacto con nosotros, nunca llamó, ni siquiera envió una postal. Pero el año pasado, después de 15 años sin contacto, apareció sin previo aviso en la casa de nuestros padres. Estaban sorprendidos de verla, pero la dejaron entrar y ella les contó sobre todo lo que había sucedido en todos esos años. Se casó con su novio y el negocio iba muy bien al principio. Estaban ganando mucho dinero, pero eventualmente el negocio fracasó por alguna razón y tanto ella como su esposo quedaron sin trabajo. Se distanciaron con el tiempo. Aparentemente él comenzó a pasar sus noches en bares con sus amigos y ella siempre estaba sola en la casa. Ella terminó engañando a su esposo con uno de sus amigos, lo que resultó en un divorcio desagradable y mucho drama. Regresó porque no tenía dinero, ni trabajo, ni un lugar donde quedarse, y esperaba poder mudarse con nuestros padres nuevamente. Sin pensarlo 2 veces, la dejaron mudarse de nuevo después de que se había ido durante 15 años, y honestamente, ni siquiera me sorprendió. Luego, en el funeral de mis suegros, me pidieron que le diera la mitad de nuestra herencia porque se merecía un descanso después de su divorcio y no podía pagar sus vacaciones porque estaba arruinada y no tenía fuente de ingresos. Me reí en sus caras y me negué a darle nada.
Les hice saber que el dinero que recibimos era completamente para nuestros hijos y si tenían algún problema con eso, entonces era simplemente demasiado malo. Mi madre me gritó y dijo cosas como que les debía esto porque me criaron y me cuidaron toda mi vida. Si no le daba el dinero a Maya, nos cortarían completamente a mí y a mi familia, y así lo hicieron. No me importa que me cortaran, pero realmente me siento muy mal por mis hijos porque aman a sus abuelos. Pero realmente no había nada que pudiera hacerse al respecto. 6 meses después de este incidente, recibí una llamada de mi madre y me di cuenta de que estaba llamando por mi hermana, así que no me molesté en contestar la llamada. Al día siguiente recibí una llamada de mi padre, lo cual fue extremadamente confuso porque casi nunca me llama a menos que sea una emergencia. Así que contesté la llamada y sin perder un segundo, comenzó a hablar sobre cómo Maya consiguió un nuevo novio y tomó mucho dinero de ellos, dejó su casa y cortó todo contacto con ellos nuevamente. Dijo que se había ido durante 2 meses ahora y que él y mi madre querían reunirse conmigo para almorzar para disculparse por cortarme. Intentó convencerme de que los dejara volver a nuestras vidas, pero no tenía ningún interés en nada de esto. Así que esperé a que terminara y le dije que no sería posible que volvieran a formar parte de nuestras vidas y colgué la llamada. Maya se va y regresa y se va de nuevo. Este es su patrón y mis padres solo me aman a mí y a mi familia cuando Maya decide ignorarlos. Este es su patrón. Siempre soy el sistema de apoyo, siempre la única que recoge sus pedazos después de que su hija favorita les rompa el corazón y les robe su dinero. Pero simplemente ya no puedo hacer eso. Estoy harta, pero siento que en algún momento también los estoy abandonando y me siento terrible por eso. No sé si no dejar que vuelvan a mi vida es lo mejor que puedo hacer, pero al mismo tiempo siento que esta es la única manera de preservar mi paz. Esto es muy conflictivo. Actualización 1. Ha pasado un mes desde que mi padre se acercó a mí tratando de convencerme de que los dejara volver a nuestras vidas, y aunque fui clara con mis padres sobre no quererlos de vuelta en mi vida, han estado tratando desesperadamente de ponerse en contacto conmigo. Pero he estado ignorando sus llamadas y mensajes. Así que ahora han estado llamando a mi esposo casi todos los días tratando de hacerle entender que realmente lamentan habernos cortado. Él no los apoya en absoluto, pero se siente un poco mal por ellos, así que los escucha cuando puede. Él sabe sobre todo lo que ha sucedido alguna vez, y hablé con él sobre lo que decidí. Le dije que estaba teniendo segundas intenciones sobre cortarlos, pero él piensa que no debería cambiar de opinión si me siento tan fuerte sobre esta situación. Mis padres mencionaron que supuestamente me extrañan porque yo era la única hija que realmente se preocupaba por ellos y los cuidaba, y que lamentan haberme descuidado cuando era niña y que quieren compensarlo. Realmente ya no me importa. Sé que no quieren decir ninguna de estas cosas, y en el segundo en que Maya aparezca, me olvidarán y me descartarán como siempre. Si realmente querían compensar algo, deberían haberlo intentado cuando había tiempo, pero ya es demasiado tarde. No quiero tener nada que ver con ellos nunca más. Mis hijos han estado un poco molestos por no ver a sus abuelos, pero creo que pueden entender que algo salió mal entre nosotros. No me importaría si mis hijos eventualmente quisieran tener una relación con sus abuelos. Pero por ahora prefiero no tener contacto con ellos. Necesito este tiempo para procesar todo y decidir qué hacer a continuación. Actualización 2. Han pasado casi 4 meses desde que mis padres se acercaron a mí tratando de convencerme de que los dejara volver a nuestras vidas, y ha pasado un tiempo desde que mi esposo dejó de contestar las llamadas de mis padres. Pero nunca dejaron de intentarlo. Cada vez que llaman, mis hijos me preguntan por qué no vamos a ver a la abuela y al abuelo, y realmente nunca sé qué decirles. Finalmente me derrumbé y contesté la llamada de mi madre el otro día. La escuché llorar por teléfono. De alguna manera, logró recuperar el aliento y me dijo cuánto me extraña a mí y a mis hijos. Me sentí un poco mal por ella después de escuchar su voz llorando. Acepté reunirme con ella y mi padre para almorzar en un restaurante cercano. Me reuní con ellos al día siguiente y estaban casi demasiado dulces. Nunca habían sido tan dulces o amigables conmigo. Esperaba gritos, llantos, culpas y muchas maldiciones, pero para mi sorpresa, así no fue nuestra conversación. Mi padre se disculpó por todo lo que ha sucedido hasta la fecha. Dijo que se sentía terrible por descuidarme y que entiende que debería haber sido un mejor padre para mí. Mi madre estuvo mayormente callada durante todo el almuerzo, lo cual fue muy fuera de lo común para ella.
Todo lo que dijo fue que lamentaba todo y que debería haberme priorizado más. El resto del almuerzo fue un poco incómodo con mis padres tratando de ser extremadamente dulces y amables conmigo, pero cada parte de eso se sentía falsa. No pude deshacerme de la sensación de que correrían en el segundo en que Maya regresara. Así que mi mente ya estaba hecha antes de irme. Me preguntaron si reconsideraría dejarlos volver a mi vida, y les dije que no lo haría. No dijeron nada más y se fueron. Espero finalmente poder vivir una vida sin ningún drama que involucre a mi hermana o mis padres. Actualización 3. Ha pasado un mes desde que finalmente me reuní con mis padres nuevamente y les hice saber que no estoy interesada en dejarlos volver a mi vida, y parecían estar bien con eso. Pero obviamente me equivoqué cuando les dije que no los quería de vuelta en mi vida. Escucharon que si lo intentaban lo suficiente, los dejaría volver de inmediato. Han estado llamándome a mí y a mi esposo constantemente. Los hemos bloqueado en todas partes, y tienen nuevos números para llamarnos. Me cansé de esta constante molestia y contesté la llamada de mi madre y le dije que no estaba interesada en tenerlos de vuelta en mi vida por ahora. Le dije que necesitaba espacio y tiempo para pensar y que me pondría en contacto con ellos cuando estuviera lista para hablar. Mientras tanto, no deberían intentar contactarme a menos que sea una emergencia. También le advertí que si no dejan de molestarme a mí y a mi familia de esta manera, presentaré una orden de restricción contra ellos, lo que finalmente los hizo dejar de llamarnos todo el tiempo. Mis hijos ya no preguntan por ellos. Creo que entendieron que me molestaba cada vez que hablaban de ellos, así que dejaron de hacerlo. Para ser honesta, los extraño. Son mis padres y he pasado una gran parte de mi vida con ellos. Pero estoy tan cansada de ser la descartada. Creo que merezco tener una familia que realmente me ame y no solo me persiga por su propio beneficio. Tal vez eventualmente podamos hablar de nuevo, pero no puedo hacer eso todavía. Necesito mucho tiempo lejos de ellos. Actualización 4. Han pasado 3 semanas desde la última vez que hablé con mi madre, y fui honestamente tan tonta pensando que ella entendería lo que quería decir con emergencia. Así que anoche, mientras estábamos a punto de sentarnos a cenar, alguien tocó el timbre. No esperábamos a nadie, así que estábamos confundidos. Mi esposo se levantó y abrió la puerta y me llamó. Fui a la puerta y allí estaban mis padres y también Maya. Mi padre sostenía una botella de vino, mi madre llevaba algo de comida y Maya simplemente estaba parada allí. Todos se veían tan felices, y mi madre gritó con emoción diciendo que Maya había regresado. Podía ver que estaba parada justo frente a mí con esa molesta sonrisa en su rostro. Se invitaron a sí mismos y se dirigieron directamente al comedor. Me quedé helada justo frente a la puerta principal porque no podía entender lo que acababa de pasar. Después de unos segundos, los seguí al comedor y vi a mis padres abrazando a mis hijos, quienes parecían un poco incómodos. Detuve a mis padres y llevé a los niños arriba a sus habitaciones y les dije que jugaran con sus juguetes por ahora y les dije que los llevaría abajo para cenar en un rato. Los niños fueron a jugar y yo bajé al comedor donde mis padres y mi hermana se pusieron cómodos. Les pregunté qué pensaban que estaban haciendo, y actuaron como si no pasara nada y no sabían de qué estaba hablando. Todo lo que podían decir era que Maya había regresado. Me tomó mucha fuerza mantener la calma y estar tranquila. Mientras que en la realidad, quería gritar y arrancarles la cabeza. Estaban tan felices de que su amada hija Maya hubiera regresado que eligieron ignorar por completo el hecho de que ella les había robado y abandonado 3 veces, y es literalmente un riesgo de fuga. Si veía a un chico caminando por la calle y pensaba que era lindo, no pensaría 2 veces antes de robarles y huir de nuevo. Pero mis padres estaban ciegos cuando se trataba de Maya. Ella no podía hacer nada malo a sus ojos. Estaba bien que ella robara y se fuera, podía ser perdonado y olvidado por completo. Simplemente no podía creerlos. ¿Realmente están tan ciegos? No podían ver su patrón. De todos modos, siguieron hablando de cómo su querida hija Maya estaba en una relación muy seria con este hombre casado que prometió casarse con ella y darle todo lo que quería. Él le pidió que se mudara con él y le hizo pagar el alquiler de la casa todo el tiempo, lo cual ella hizo con el dinero de nuestros padres. Pero él nunca estaba cerca y siempre demasiado ocupado con esa esposa suya, así que ella se aburrió y lo engañó con otro hombre. Luego el tipo casado rompió con ella, así que se mudó con el otro tipo que tenía un trabajo estable y ganaba una cantidad decente.
Pero Maya no tenía trabajo, así que se sentaba en casa sin hacer absolutamente nada. Eventualmente se aburrió de este tipo también y lo engañó con su hermano menor. Cuando el tipo se enteró de esto, rompió con ella y la echó. Después de todo esto, Maya regresó con nuestros padres y ellos la recibieron con los brazos abiertos. Por supuesto que lo hicieron. ¿Qué más esperaba alguien? Incluso después de todo esto, después de todo lo que les hizo a nuestros padres, ella era la definición de perfección. Sabía con certeza que Maya se iría de nuevo y que eso los destrozaría. Pero la única diferencia sería que yo no estaría allí para ayudarlos esta vez. Este incidente dejó muy claro que este bucle no tiene fin. No hay salida de esto. La única cosa que puedo hacer es mantenerme a mí y a mi familia fuera de esto. Ya ni siquiera intenté ser amable con ellos. Simplemente les pregunté qué esperaban de mí, y se veían muy confundidos como si nada hubiera pasado y yo ya estaba harta de todo en ese punto. Simplemente les pedí que se fueran de mi casa. No me importaba si era humillante para ellos o cualquier cosa. Era tarde, mi familia no había podido cenar debido a su intrusión, y solo quería que se fueran. Estaba tan cansada que incluso les prometí que me reuniría con ellos en su casa para almorzar cuando quisieran. Solo necesitaba que se fueran de mi casa en ese mismo momento. Estaban satisfechos con mi propuesta. Dijeron que debería ir la próxima semana y estuve de acuerdo, y finalmente se fueron. Les haré saber lo que sucede en el almuerzo. Actualización 5. Fui a la casa de mis padres para almorzar anteayer. Necesitaba un día para procesar todo lo que sucedió en su casa. Así que de alguna manera me arrastré y me conduje a su casa. Entré y me senté en la sala de estar, y Maya se sentó justo frente a mí. Fue incómodo porque nadie hablaba. Luego mi madre entró y nos hizo saber que la comida estaba servida y que deberíamos unirnos a ellos en la mesa del comedor. Luego mi padre comenzó a intentar conversar conmigo. Me preguntó sobre mi esposo, mis hijos, mi trabajo y otras cosas similares. Después de charlar un poco, todos comían en silencio durante unos minutos. Luego mi madre comenzó a hablar. Fue directo al grano, y el punto era la herencia nuevamente. La razón por la que nos han estado contactando y molestando a mí y a mi familia durante casi un año ahora era la herencia. Exigieron que le diera la mitad a mi hermana o como la llamaban, su hija dorada. Según ellos, mi hermana merece ese dinero. Ella ha pasado por un infierno, y la única manera en que se sentiría mejor sería si obtuviera la mitad de la herencia. Les recordé que la herencia se guarda para los niños y su futuro. Se usará para su educación y todo lo que necesiten. También dije que mi hermana no merecía el dinero en absoluto. Además, ni siquiera conocía a mis suegros, y mucho menos merecía su dinero ganado con esfuerzo. Mi madre solo dijo que realmente no importa y que Maya no necesitaba conocerlos para obtener su dinero. Ya estaba bastante enojada y molesta con ellos, pero aún así hice todo lo posible para mantener la calma y ser civilizada. Les recordé nuevamente que el dinero era para los niños, y mi esposo y yo lo usaríamos para sus escuelas, universidades y todo lo que necesitaran. Después de escuchar esto, mi madre tuvo la audacia de decir que estaría desperdiciando el dinero si lo gastara en mis hijos porque no podrían verter agua de una bota si las instrucciones estuvieran en el talón. Este es donde absolutamente perdí la cabeza. Mis hijos realmente aman a sus abuelos, y esto es lo que sus abuelos tenían que decir sobre ellos. Ya había terminado con ellos, pero podría haber habido una oportunidad de reconciliarnos en algún momento en el futuro. Pero ella diciendo cosas así sobre mis hijos estaba cruzando todas las fronteras posibles que tenía. Completamente perdí el control y les grité a todos. Llamé a mis padres por ser los peores padres posibles para mí. Les dije cómo me sentía sobre todo, cómo me sentía sobre ellos siempre priorizando a Maya sobre mí, cómo ella siempre arruinaba las cosas y nunca era castigada por nada. Pero por otro lado, incluso si no hacía nada, me gritaban. Nada de lo que hice fue nunca lo suficientemente bueno para ellos, pero su querida hija que los abandonó una y otra vez fue tratada como una princesa y se le dio todo lo que siempre quiso. En este punto, estaba llorando a mares y salí de la casa y conduje de regreso. Los bloqueé de todas partes, y no han intentado ponerse en contacto conmigo de todos modos, y realmente espero que se quede así.
Estoy extremadamente cansada de esto y si intentan ponerse en contacto conmigo de nuevo, realmente no sé qué haré. Actualización 6. Han pasado un par de semanas. Tuve algo de tiempo para calmarme y pensar en lo que sucedió, y aunque esperaba que mis padres se mantuvieran alejados, no lo hicieron. Aparecieron en mi casa nuevamente la semana pasada, solo los padres, esta vez no había señales de Maya. No estaban tan alegres y emocionados como la última vez. Se veían tristes y me di cuenta de lo que había sucedido. Maya se fue, así que ahora se necesitaba a la hija de respaldo. Desafortunadamente la hija de respaldo no estaba disponible esta vez. No los dejé entrar en mi casa. Salí al porche delantero y cerré la puerta detrás de mí para que no pudieran entrar. No los quería cerca de mis hijos. Les pregunté qué querían, y mi madre comenzó a llorar y me dijo cuánto su hija favorita, que no podía hacer nada malo, se había ido de nuevo. Creo que esperaba que me sorprendiera, y no le gustó cuando me reí de ella. Quiero decir, ¿qué esperaban? ¿Pensaban que Maya se quedaría? Esa fue probablemente la cosa más divertida y realista que he escuchado. Mi madre no pudo tolerar mi comportamiento y comenzó a gritar. Olvidó que no estaba dentro de la casa y dijo todo tipo de cosas. Me culpó por la huida de Maya. Le pregunté a qué se refería y dijo que si simplemente hubiera compartido la herencia a la mitad y dejado que Maya tuviera su tan necesario descanso, ella todavía estaría aquí viviendo con ellos y serían la familia feliz que siempre quisieron ser. Esto me hizo reír aún más. Le pregunté qué pensaba que Maya haría con tanto dinero. ¿Pensaba que su hija favorita usaría ese dinero para facilitarles la vida de alguna manera? Porque cualquiera que haya oído hablar de ella podría adivinar que tomaría ese dinero y nunca regresaría ni miraría atrás. Mientras mi madre gritaba y lloraba y me culpaba por todo, mi padre simplemente estaba allí con una cara triste todo el tiempo. No dijo una sola palabra. Siguió mirando al suelo. Después de que mi madre terminó de divagar sobre todo, habló para mi sorpresa. Dijo que había terminado de esperar a Maya y que se dio cuenta de que no había nada que yo o cualquier otra persona pudiera haber hecho que la hiciera quedarse. Cada vez que conseguía un chico se escapaba con ellos, y había terminado de aceptarla. Dijo que la única razón por la que seguía dejándola volver y vivir con ellos era porque mi madre siempre le rogaba que lo hiciera. Siempre le recordaba el hecho de que Maya era su primer hijo, el que los hizo padres. Pero no creí una palabra de lo que dijo. Incluso si esto era lo que había sucedido, siempre parecía sobrecogido por el hecho de que Maya había regresado, y nunca intentó detener a mi madre de exigir que renunciara a la mitad de la herencia para ella. Le dije que no le creía y se veía decepcionado por eso. Después de todo lo que ha sucedido, ¿cómo se supone que debo creer ninguna de estas cosas? No tienen sentido. Si realmente estaba tan en contra de eso, podría haber hablado sobre ello. Podría haberse levantado por mí. Podría haber sido un buen padre para mí, pero no lo fue. Incluso después de todo esto, preguntaron si podían ver a los niños una vez antes de irse, y no había manera de que los dejara ver a los niños de nuevo, especialmente después de lo que dijeron. Les pedí amablemente que se fueran y les hice saber que presentaría una orden de restricción contra ellos. Le he dado tiempo. He esperado y esperaba que entendieran y no tendría que tomar medidas serias, pero desafortunadamente no me han dejado otra opción. Ya he presentado la orden de restricción ahora. Finalmente siento que se me ha quitado un gran peso de encima. Sí, me siento un poco triste por esto, pero he tenido suficiente de todo esto. Esta fue la única manera en que pude haber traído paz a mí y a mi familia. Actualización 7. Hola de nuevo, ha pasado un tiempo desde que hablé con mis padres por última vez, y aunque esperaba que se mantuvieran alejados, no lo hicieron. Aparecieron en mi casa nuevamente la semana pasada, solo los padres, esta vez no había señales de Maya. No estaban tan alegres y emocionados como la última vez. Se veían tristes y me di cuenta de lo que había sucedido. Maya se fue, así que ahora se necesitaba a la hija de respaldo. Desafortunadamente la hija de respaldo no estaba disponible esta vez. No los dejé entrar en mi casa. Salí al porche delantero y cerré la puerta detrás de mí para que no pudieran entrar. No los quería cerca de mis hijos. Les pregunté qué querían, y mi madre comenzó a llorar y me dijo cuánto su hija favorita, que no podía hacer nada malo, se había ido de nuevo.
Creo que esperaba que me sorprendiera, y no le gustó cuando me reí de ella. Quiero decir, ¿qué esperaban? ¿Pensaban que Maya se quedaría? Esa fue probablemente la cosa más divertida y realista que he escuchado. Mi esposo me abandonó durante el tratamiento de cáncer. 4 años después, él me quería de vuelta, sin saber que yo estaba libre de cáncer y viviendo con el ex del que siempre había estado celoso. Hace 5 años me casé con mi ex esposo Jerry y unos 12 meses después, me dejó durante una de las peores fases de mi vida. En ese entonces ambos teníamos 25 años, habíamos estado saliendo durante unos 3 años después de la universidad y luego nos casamos porque parecía el paso más obvio, ya que ambos éramos felices juntos. Habíamos estado casados durante unos 4 meses cuando, de repente, me diagnosticaron cáncer cervical en etapa 2. Había habido señales durante un par de meses, pero las habíamos atribuido a agotamiento general y enfermedades menores. Cuando las cosas empezaron a empeorar, tuvimos que tomarnos mi condición en serio y fue entonces cuando me diagnosticaron. Después de eso entraba y salía del hospital regularmente y, durante los primeros meses, Jerry fue extremadamente servicial. Él se encargaba de todos los informes médicos y se mantenía en contacto con los doctores. Sentía que no tenía que preocuparme por nada en absoluto y incluso cuando comencé la quimioterapia y empecé a perder mi cabello, él se afeitó la cabeza en solidaridad conmigo. En resumen, él fue literalmente perfecto. Pero luego comenzó a perder la fe cuando no mejoré después de que habían pasado casi 6 meses y había sometido a varias rondas de tratamiento. No mostraba ninguna señal de progreso y lentamente pero con firmeza empeoraba. Comenzó a distanciarse de mí y, incluso cuando intentaba que hablara conmigo, simplemente me excluía. Ya estaba pasando por mucho y al comportarse así conmigo, sentía que estaba siendo rechazada por él y no podía soportarlo, así que comencé a pelear con él solo para llamar su atención y eso pareció funcionar por un tiempo. Pero luego se alejó aún más de mí emocionalmente. Finalmente, unas 2 semanas antes de nuestro primer aniversario de bodas, me desperté un día y descubrí que se había ido y todo lo que había dejado para mí era una nota en nuestra mesita de noche diciéndome que no lo buscara porque no quería que lo encontraran. Pensé que me estaba haciendo una broma o algo así que intenté llamarlo y le envié varios mensajes, pero ninguno llegó. Después de unos minutos me di cuenta de que me había bloqueado, no solo mi número de teléfono, sino que también me había bloqueado en las redes sociales. Comencé a entrar en pánico y llamé a mis suegros y me dijeron que no sabían nada de esto y dijeron que se pondrían en contacto conmigo lo antes posible, pero nunca lo hicieron. Les conté a mis padres y ellos se mudaron conmigo para cuidarme en su ausencia, la cual asumimos que sería solo por unos días. Desafortunadamente él simplemente nunca regresó y, después de su desaparición, hice todo lo posible por buscarlo, pero nunca pude encontrarlo de nuevo. Se había ido para siempre y me tomó mucho tiempo recuperarme de eso emocionalmente. Estuve increíblemente deprimida durante mucho tiempo después. Intenté ponerme en contacto con mis suegros varias veces después de su desaparición de mi vida, pero después de esa primera llamada telefónica, nunca me respondieron hasta un mes después, cuando me visitaron, pero actuaban muy fríos y extraños y luego revelaron que solo estaban allí porque necesitaban entregarme los papeles de divorcio. Estaba devastada y me di cuenta de que habían estado en contacto con Jerry, pero se negaron a decirme nada más. Me dijeron que él no quería tener nada más que ver conmigo y que lamentaba mucho esto, pero que tenía que terminar así porque no podía simplemente desperdiciar su vida conmigo más. Estaba muy herida porque podía decir que la única razón por la que se fue porque tenía cáncer y no quería cuidarme más. No es que no entendiera por lo que estaba pasando, debe haber sido duro para él, pero lo menos que podía haber hecho era tener una conversación conmigo. Pensé que después de 3 años de estar juntos y 1 año de matrimonio, eso era lo mínimo que nos debíamos el uno al otro, una conversación honesta y transparente sobre nuestros sentimientos, pero él no pensó que me debía ni siquiera eso y por eso se fue sin decir una palabra. Me tomó un tiempo aceptarlo emocionalmente, pero después de que sus padres me entregaron los papeles de divorcio, firmé sin ningún drama. Ya me era bastante obvio que no quedaba nada por lo que luchar en esta relación, así que era mejor dejarlo ir de una manera digna. Obviamente hice que un abogado revisara todo con un peine de dientes finos, pero siendo honesta, sus términos fueron bastante justos. Además, en 1 año de matrimonio, no teníamos activos conjuntos y ninguno de los dos quería alargar esto, así que, después de terminar con el periodo de espera, finalizamos nuestro divorcio sin siquiera vernos cara a cara.
Todo lo que tenía que comunicarle a él, mi abogado hablaba con sus padres y abogado al respecto y eso fue todo. Y especialmente dado que este fue un divorcio no disputado, no había necesidad de que nos viéramos tampoco. Eso fue todo. Después de eso, no supe nada más de mis suegros tampoco y aunque estaba completamente destrozada, sabía que tenía que seguir adelante de alguna manera. Mi condición había comenzado a empeorar debido al desamor por el que había pasado, y aunque mis padres intentaban ser fuertes por mí, podía decir que era difícil para ellos verme así. Por su bien, sabía que no podía simplemente rendirme con mi vida y seguir adelante, aunque probablemente hubiera sido fácil para mí en ese entonces. De todos modos, decidí que iba a luchar por mi vida y no sé si fue algo mental o si el tratamiento comenzó a funcionar, pero de alguna manera logré superarlo. Estoy bien ahora y durante los últimos 3 meses he estado libre de cáncer. No fue nada fácil para mí y durante los últimos 4 años, todo lo que he hecho es tratar de estar agradecida por mi vida. Parte de esa gratitud significaba que estaba lista para darme una segunda oportunidad en el amor y es por eso que acepté dejar que mi exnovio se mudara conmigo hace 6 meses. Algo de información de contexto sobre mí y mi ex. Él y yo nos conocimos en la universidad y salimos durante 2 años, pero nos separamos poco después de graduarnos porque queríamos cosas diferentes de la vida. Mi ex, llamémoslo Andy, y yo éramos parte de un círculo más grande y eso también es como conocí a Jerry, ya que él era parte del mismo círculo. Después de graduarnos de la universidad, no nos mantuvimos exactamente en contacto, pero un par de meses después de que Andy y yo rompiéramos, Jerry se contactó conmigo y comenzamos a hablar. Nos hicimos amigos y en cuestión de meses, me confesó y me dijo que incluso cuando estábamos en la universidad, siempre había tenido sentimientos por mí, pero nunca actuó en consecuencia porque yo estaba con Andy. Ahora que habíamos roto, sin embargo, quería invitarme a salir y, después de unos meses, finalmente dije que sí. Así es como terminamos juntos, pero incluso después de que nos pusimos serios en nuestra relación, Jerry siempre parecía estar un poco inseguro sobre Andy y, aunque había sido amiga de Andy después de nuestra ruptura, terminé alejándolo lentamente de mi vida y eventualmente bloqueándolo por completo porque sabía que Jerry no se sentía cómodo con Andy. Nuestros amigos en común me dijeron que Andy había estado muy decepcionado de que lo hubiera ignorado y bloqueado después de que me puse con Jerry, pero honestamente, no había nada más que pudiera hacer en ese momento. Jerry era más importante para mí que nadie más porque estaba muy enamorada de él. Eventualmente obviamente terminé casándome con Jerry y olvidándome de Andy por completo, pero luego terminamos divorciándonos y aunque nunca publiqué sobre eso en las redes sociales ni lo hice público, le conté a algunos amigos míos y supongo que así es como Andy se enteró de nuestro divorcio y mi diagnóstico. Así que 5 meses después de que mi divorcio fuera definitivo, Andy se contactó conmigo por correo electrónico. Me dijo que sentía mucho todo lo que estaba pasando, tanto el divorcio como el cáncer. También dijo que realmente le gustaría que volviéramos a ser amigos, pero que entendería si no me sentía cómoda con eso. Fue muy dulce en ese correo electrónico y terminó diciendo que quería que supiera que siempre estaría ahí para mí si alguna vez quería hablar con alguien. Sin embargo, en ese entonces todavía estaba impactada por la conmoción de que Jerry me dejara, así que no respondí durante 10 meses. Pensé en ese correo electrónico de vez en cuando e incluso pensé en responder, pero no pude hacerlo hasta 10 meses después, cuando finalmente hice las paces con el hecho de que Jerry se había ido y no iba a volver y les había contado a algunos de mis amigos al respecto, y ellos insistieron en que al menos hablara con él en términos amistosos. Así que eso es exactamente lo que hice y realmente no tenía ninguna intención de volver con él ni nada. Solo quería aclarar las cosas entre nosotros dos porque él obviamente estaba haciendo un esfuerzo por hacer lo mismo. Le respondí en términos completamente platónicos y así es como comenzamos a hablar. Eventualmente volvimos a ser muy buenos amigos y fue agradable tener a alguien con quien hablar regularmente, especialmente porque Andy realmente me entiende más que nadie. Para ser honesta, tenía a mis otros amigos, pero con él siempre había tenido algo especial y hablar con él me hacía feliz. Mis padres también se dieron cuenta de eso y me animaron a seguir hablando con él, aunque solo fuéramos amigos. Durante unos meses, solo hablábamos en línea y luego comenzó a visitarme en casa. Poco a poco comenzamos a acercarnos de nuevo y, aunque no estaba lista para volver con él ni nada por el estilo, él no se rindió conmigo. El año pasado, finalmente me dijo que nunca había dejado de amarme realmente y que enterarme de que había comenzado a salir con Jerry había sido un gran desamor para él, pero saber que yo era feliz fue suficiente para mantenerse alejado de los dos.
Pero ahora que Jerry se había ido y nos habíamos vuelto amigos de nuevo, sentía que tenía que decirme la verdad, que me amaba y que no esperaba que volviera con él, pero que solo necesitaba sacárselo del pecho. Aprecié su honestidad, pero estaba muy confundida porque habían pasado 3 años desde mi divorcio y siempre me sentía incómoda pensando en Jerry y nuestro pasado juntos porque nunca tuvimos un cierre real. Así que estaba muy en conflicto sobre si debía intentar seguir adelante o no. Aunque realmente me gustaba Andy y honestamente estaba bastante segura de que lo amaba de vuelta ahora, incluso más de lo que lo había hecho antes, mis padres y amigos hablaron conmigo y me recordaron que habían pasado 3 años completos desde mi divorcio y, si Jerry no había regresado para entonces, significaba que nunca le importé y nunca lo haría, así que necesitaba darme una segunda oportunidad, especialmente porque estaba mejorando en términos de salud, habiendo luchado por mi vida. Sabía que necesitaba valorar lo que tengo en el momento porque nunca se sabe qué puede pasar en el futuro. Me convencieron de dejar de vivir en el pasado y darle una oportunidad a Andy, así que un par de semanas después de su confesión, decidí volver con él y, luego de unos meses de estar juntos de nuevo, me dijo que quería ser él quien me cuidara. Dijo que quería mudarse conmigo y, después de pensarlo un poco, mis padres y yo decidimos que, dado que ya pasaba la mayor parte de su tiempo conmigo en mi casa, sería mejor para él simplemente mudarse aquí. Así que acepté dejarlo mudarse. Desde entonces hemos estado viviendo juntos. Ha sido genial. Me encanta tenerlo cerca. Un par de semanas después de que se mudara, una vez que se familiarizó con mi rutina, mis padres se mudaron. Todavía me visitan regularmente, obviamente, pero finalmente tienen algo de tiempo para ellos mismos también y creo que realmente lo aprecian. No estoy lista para un segundo matrimonio en este momento, pero Andy y yo hemos discutido la idea y tal vez en algún momento pensaremos en casarnos. Sin embargo, durante los últimos meses, simplemente he estado feliz de estar libre de cáncer y vivir con Andy, quien realmente me ama, y a quien realmente amo también. Todo era simplemente perfecto hasta principios de esta semana, cuando Jerry se contactó conmigo. Finalmente me desbloqueó en todas partes y me envió un mensaje en Facebook diciéndome que se había dado cuenta de que me había tratado muy mal y que no me merecía eso. Por supuesto, no estaba en mi control haber sido diagnosticada con cáncer y no estaba respondiendo bien al tratamiento. Pero él estaba frustrado y había hecho lo cobarde y decidió simplemente irse sin siquiera discutirlo conmigo. Dijo que me debía un cierre y honestamente, más que nada, quería que volviéramos a estar juntos porque en los últimos 4 años, todo lo que había hecho era extrañarme terriblemente. Dijo que estaba listo para darle una segunda oportunidad a nuestro matrimonio y que si las cosas volvían a ser como eran, incluso si eso significaba que tenía que cuidarme por el resto de su vida, dijo que estaba listo para hacerlo todo y decidí pedirle que me visitara. Pero no por las razones que él creía y aquí es donde puedo haber estado mal porque mis intenciones eran muy obvias. Estaba tratando de lastimarlo. No había publicado sobre mi diagnóstico ni mi recuperación en ningún lado, solo mi familia y amigos cercanos sabían que estaba bien ahora, así que él obviamente todavía asumía que estaba luchando contra el cáncer y, después de tomarse un tiempo libre durante 4 años, decidió finalmente regresar a mí. Fue tan insultante que hubiera creído que simplemente lo aceptaría de vuelta después de cómo me había tratado y fingido que ni siquiera era parte de su vida durante los últimos 4 años. Estaba furiosa cuando leí ese mensaje porque estaba claro que él realmente creía genuinamente que simplemente lo aceptaría de vuelta sin hacer preguntas. Ni siquiera se molestó en explicarme qué había estado haciendo durante los últimos 4 años. Así de confiado parecía. Estaba muy molesta por eso, así que decidí que le daría una lección. Lo invité a casa solo para poder mostrarle cómo era mi nueva vida. Él no tenía idea de que estaba viviendo con Andy porque nunca he sido de las que hacen públicas mis relaciones. Solo publiqué sobre Jerry en línea cuando me casé, así que ahora muy pocas personas saben sobre mi relación con Andy y, obviamente, ninguna de estas personas ha estado en contacto con Jerry. Es por eso que hace un par de días, cuando Jerry apareció en mi casa con flores y chocolates, lo primero que hice después de abrirle la puerta fue llamar a Andy a la puerta y decirle a Jerry que aunque apreciaba su disculpa, las flores y los chocolates, había seguido adelante con mi vida y no lo quería de vuelta. Inmediatamente comenzó a perder la cabeza porque, obviamente, Andy era la persona de la que siempre había estado extremadamente celoso y siempre lo había estado. Comenzó a gritarme diciéndome que lo había traicionado y cosas así y hasta me acusó de engañarlo.
No entiendo cómo cuenta como engaño si ni siquiera había estado con él en el momento en que comencé a salir con Andy de nuevo, pero, de todos modos, no me importó su reacción porque todo lo que había querido hacer era darle una conmoción y había tenido éxito en hacerlo. Así que, mientras él estaba teniendo un colapso mental en mi porche, decidí cerrarle la puerta en la cara a Andy y yo volvimos a ver la televisión. Para que conste, no le había contado a Andy sobre esto, pero a él realmente no le importó lo que había hecho. Sin embargo, mis padres y mis amigos pensaron que no había razón para que yo hiciera esto. Podría haberlo dejado pasar porque esto era simplemente invitar la toxicidad a mi vida de nuevo y si soy honesta, no creo exactamente que estuvieran equivocados porque, después de que se fue ese día, mis suegros no han dejado de intentar contactarme porque piensan que he sido completamente desalmada. Dijeron que si ya había seguido adelante entonces no debería haber aceptado invitar a su hijo a mi casa y darle falsas esperanzas porque él realmente sentía pena por todo lo que había hecho y quería arreglar las cosas conmigo, y por eso había hecho el esfuerzo de contactarme y venir a visitarme. Me están acusando de intentar arruinar su salud mental a propósito y hasta tienen el descaro de sospechar que he tenido una aventura con Andy todo este tiempo, aunque saben de hecho que durante los últimos 4 años no he tenido nada en mente aparte de mejorarme y antes de casarnos, había dejado a Andy de lado por completo solo por Jerry. Así que no entiendo cómo tienen el descaro de acusarme de haber tenido una aventura con él de todos modos. Están tratando de hacerme parecer la villana y actuando como si su hijo hubiera sido completamente inocente en toda esta situación y... Como dije, mis padres y amigos ya están en contra de esto. Me han dicho que lo que hice fue muy innecesario. Pueden entender que sentí la necesidad de vengarme de él, pero al final del día, eso no cambia el hecho de que fue un poco mezquino. No están haciendo un gran problema de esto, pero han dicho lo que piensan y me siento un poco culpable por lo que hice. Podría haber evitado todo el drama si simplemente no le hubiera respondido en absoluto y sabía que había sido mezquina, pero ahora me siento mal. Sin embargo, todavía no creo que necesite disculparme con él ni nada porque no creo que sea tan gran cosa como sus padres la están haciendo ver, especialmente considerando el hecho de que él literalmente me dejó mientras luchaba por mi vida y luego estuvo desaparecido durante los siguientes 4 años, sin siquiera aparecer para nuestro divorcio. Sus padres tampoco habían intentado ser apologéticos por eso, así que no entiendo por qué se espera que sea yo quien perdone y simplemente deje pasar todo, especialmente cuando mis suegros saben cómo me trató su hijo en ese entonces. De todos modos, actualicé invitar a mi ex esposo a casa solo para presumir mi nueva vida. Actualización 1. Hola, muchas gracias por todos los comentarios en mi publicación, todo ha sido muy útil. Primero hablé con mis padres y mis amigos sobre por qué hice lo que hice. No niego el hecho de que fui mezquina y definitivamente no niego el hecho de que fue completamente innecesario. Podría haber evitado todo el drama simplemente no respondiéndole, pero sentí que necesitaba un cierre. No pensé bien las cosas. Tomé la decisión en el calor del momento, así que probablemente no fue la mejor manera de manejarlo, pero no tengo remordimientos. Ellos no tenían mucho que decir. Simplemente decidimos no hablar de eso porque realmente no valía la pena y realmente no fue tan malo como ustedes piensan. Solo para aclarar, mis padres y mis amigos no insistieron en que me disculpara con mi ex o algo así. Simplemente me dijeron que no estaban exactamente de acuerdo con lo que había hecho y lo dejaron así. No intentaron hacerme sentir culpable como mis suegros estaban haciendo y ahora que hemos hablado de eso, simplemente hemos acordado estar en desacuerdo. Realmente no es gran cosa para ellos y nada en nuestra relación ha cambiado, así que estamos bien. El único problema con el que estoy lidiando ahora mismo son mis suegros porque están muy molestos con lo que hice. Piensan que he torturado emocionalmente a su hijo al invitarlo y piensan que le debo una gran disculpa. No estoy bromeando, me han enviado varios correos electrónicos diciéndome que necesito disculparme con él en persona y que necesito aclarar que no tuve nada que ver con Andy mientras estábamos juntos porque aparentemente él está completamente destrozado. No entiendo por qué mis suegros esperan tanto de mí, especialmente desde que no hemos tenido mucha relación desde el divorcio. Sabían que lo que su hijo me estaba diciendo era increíblemente incorrecto y, sin embargo, habían estado de su lado y lo habían ayudado a esconderse de mí durante el divorcio. No los culpo completamente, pero fueron una gran parte de la razón por la que nunca pude obtener ningún tipo de cierre emocional de Jerry mientras nos separábamos, así que cómo es que en ese entonces estaba mal, pero ahora, ya que es la salud mental de Jerry la que está en riesgo, de repente necesito hablar con él y darle una explicación de todo.
Él no pensó que me debía eso en ese entonces, ni tampoco sus padres, así que solo estoy jugando con el mismo libro de reglas ahora. Actualización 2. Así que han pasado 3 días desde mi última actualización y no he tenido ningún problema, pero por supuesto, eso probablemente no le sentó bien a Jerry y sus padres. Andy y yo trabajamos desde casa, pero supongo que no sabían eso. Probablemente asumieron que Andy no estaría en casa si aparecían en la mañana. Jerry y sus padres me visitaron esta mañana y, cuando abrí la puerta, comenzaron a exigir que hablara con Jerry y le diera una explicación de todo lo que estaba pasando porque él estaba muy confundido y no podían permitir que su hijo pasara por esto. Literalmente solo puse los ojos en blanco y les dije que no iba a entretener ninguna de estas tonterías. No les debía nada porque Jerry no se molestó en darme una explicación cuando se fue y ahora podía pensar lo que quisiera. No iba a darle la satisfacción de obtener una explicación o una reacción de mí. La única razón por la que había abierto la puerta era para poder decirles esto en la cara y luego les dije que si no se largaban, llamaría a la policía. Luego Jerry comenzó a gritarme, diciéndome que era un ser humano horrible por lo que había hecho. Me llamó mezquina y egoísta y luego comenzó a maldecirme. Cuando comenzó a gritar, Andy lo escuchó y vino a mi lado. Se veía furioso y pude ver que le estaba costando todo no ir tras Jerry y realmente no quería que hiciera eso, así que saqué mi teléfono y le dije a Jerry y sus padres que tenían que irse o realmente llamaría a la policía. Después de discutir conmigo durante unos segundos, finalmente se fueron porque había comenzado a marcar, aunque no dejaron pasar la oportunidad de maldecirme un poco más. Eso no me afectó aunque realmente hizo enojar a Andy y él maldijo de vuelta, pero finalmente se fueron. Desafortunadamente Andy me dijo que había comenzado a grabar todo en su teléfono, así que aunque realmente no hay vídeo de nada de esto pasando, tiene una grabación de audio completa de Jerry gritándome y no dejó de grabar hasta que se fueron. Ahora que tenemos esto, sabemos con certeza que la próxima vez que aparezcan, no solo presentaremos cargos contra ellos, sino que también contactaremos a nuestros abogados para solicitar una orden de restricción contra Jerry y su familia. Pero realmente espero que no tengamos que pasar por todo eso y que me dejen en paz después de esto porque creo que ya he dicho todo lo que tenía que decir. Actualización 3. Hola, así que han pasado un par de días desde que Jerry y sus padres aparecieron en mi casa. Después de eso, no intentaron contactarme de nuevo y realmente me sentí aliviada. Hablé con un par de mis amigos sobre lo que había pasado y me dijeron que lo que había hecho había sido un poco mezquino e innecesario. La forma en que estaban reaccionando ahora estaba desquiciada y pensaron que sería prudente que hablara con un abogado por si acaso, pero no creo que vaya a necesitar hacer eso porque anoche recibí un correo electrónico de Jerry y me dijo que se mudará a Europa con sus padres y que nunca me molestará de nuevo. Aparentemente, después de dejarme, se mudó a California por su nuevo trabajo. Había solicitado mientras todavía estaba conmigo, pero no pudo decírmelo porque sabía que era imposible para mí reubicarme en un momento como ese y tampoco quería que ni siquiera lo considerara, pero se sentiría como un ser humano horrible por dejarme mientras luchaba por vivir. Así que admitió haber sido un cobarde y dijo que se fue para evitar cualquier tipo de confrontación. Aunque había tenido un par de aventuras en los últimos 4 años, nunca pudo ponerse serio con nadie porque siempre lamentó todo lo que había salido mal conmigo. Recientemente había solicitado un puesto en Europa y había estado aquí durante un par de meses para convencer a sus padres de mudarse con él y tener un nuevo comienzo. Por eso se había contactado conmigo también porque, ahora que estaba de vuelta en la ciudad, al menos había querido disculparse conmigo y darle una segunda oportunidad a nuestra relación. Pero después de verme con Andy el otro día, se dio cuenta de que no tenía derecho a entrometerse en nuestras vidas, especialmente no después de todo lo que me había hecho pasar, y definitivamente no tenía derecho a cuestionarme tampoco ni sus padres. Así que ahora estaba haciéndolo decente y dejándome en paz. Dijo que no esperaba ser perdonado porque todo esto llegaba demasiado tarde y era demasiado poco, pero quería disculparse por todo lo que había hecho porque había sido un cobarde y ni siquiera tenía derecho a hacer rabietas y enviar a sus padres tras de mí como lo hizo. Sabía que Andy me amaba y que yo era feliz con él, así que se mantendría alejado de mí ahora y debo decir que realmente me alegra que haya llegado a esta conclusión. No respondí ese correo electrónico, pero hice que Andy lo leyera y mis amigos y padres también lo leyeron. Piensan que esto es suficiente para poner fin a todo lo que había estado pasando y estoy de acuerdo. Así que ahora todos finalmente podemos seguir adelante colectivamente. Esto es bueno porque en un par de meses,
Creo que me gustaría casarme con Andy y comenzar un nuevo capítulo de mi vida con él. Supongo que finalmente obtuve el cierre que necesitaba y finalmente estoy lista para volver a casarme, comenzar una familia y simplemente vivir mi vida al máximo una vez más. Mi esposo tuvo una aventura emocional con su compañera de trabajo y se mudó con ella. Ahora ella está embarazada, él está arruinado y está usando a nuestra hija para vengarse de mí. Yo, 38 años, mujer, y mi esposo, 38 años, hombre, estamos casados desde 2009 y tenemos una hija preadolescente. Los últimos 3 años han sido muy duros para nosotros debido a las malas condiciones laborales de mi esposo, que comenzaron a afectar su salud mental. Noté signos de agotamiento y depresión y le expresé mis preocupaciones regularmente. Él fue muy desdeñoso y se negó a ver su situación y a ir a terapia. Comenzó a distanciarse y a menudo se aislaba y chocaba regularmente con nuestra hija. Eventualmente me dijo que había conocido a una mujer en el trabajo. Según él, su relación no era física, pero estaba enamorado de ella y sentía que ella era su alma gemela y mejor amiga. Dijo que lo sentía mucho y que no podía decidir con qué mujer sería finalmente más feliz. Habló de esto en casa mientras yo estaba pasando por el momento más difícil de mi vida. Lloré sola por mis sueños y planes, por todo lo que habíamos construido juntos. También me dijo que para aclarar su mente necesitaba dejar la casa y pasar un tiempo solo. Esa compañera de trabajo le había ofrecido su habitación de invitados y él la iba a tomar. Le pedí su ayuda para organizar el resto del año escolar, ya que yo estaba viajando, y le prometí que tan pronto como terminara el año escolar, buscaría un apartamento más cerca de mi trabajo y nuestra hija y yo nos mudaríamos. Él podría tener la casa para sí mismo para su sanación. Encontré un apartamento casi de inmediato y nos mudamos. Él nos visitaba un fin de semana al mes y traía su caos con él cada vez. La nueva casa se había convertido en un refugio seguro que atesorábamos y él lo tomaba tan pronto como aparecía. Sentía que no podía respirar hasta que finalmente se fue. Después de 6 meses de vivir así, decidí que había dado suficiente tiempo para que las cosas se arreglaran y no lo habían hecho. Todavía estaba herida y amargada, y él seguía siendo evasivo sobre lo que realmente estaba pasando y cuál era su decisión final. Le dije que había terminado de vivir así, y que quería el divorcio. Él absolutamente perdió los estribos y se fue, conduciendo de regreso a nuestra vieja casa en medio de la noche solo para alejarse de mí. Una semana después me dijo que la compañera de trabajo estaba embarazada, y que estaba enojado porque yo ni siquiera quería intentar arreglar nuestro matrimonio. Desde entonces, se ha vuelto cada vez más hostil y acusador en su comunicación conmigo. Me culpa por romper el matrimonio y abandonarlo durante su crisis. Dice que no era el mismo y que no tiene idea de por qué hizo las cosas que hizo, pero que fui yo quien se fue. Afirma que no fui de ayuda cuando me necesitaba y que había abandonado mentalmente nuestra relación mucho antes, más de 3 años antes. Me dice que soy fría y calculadora y claramente no la persona que él pensaba que era. Entiendo que no está bien. Finalmente fue a terapia. Expliqué muchas de sus acciones teniendo eso en mente al principio, así que reclama que estoy llevándome a su hija y dejándolo. Actualización 1. Hola, he estado leyendo todos los comentarios en la publicación original y traté de responder tantas preguntas como pude. Quería escribir una actualización ya que mi publicación parecía plantear algunas preguntas y también para agradecerles por su participación en la publicación. Ha significado mucho para mí. Me han dado buenos consejos, algunas cosas realmente buenas en las que pensar y algo de amor duro y críticas que seguramente necesitaba. Muchas gracias. El divorcio está en proceso y no lo he visto en persona durante unos 4 meses en este punto. Principalmente mantiene el silencio de radio hasta que parece que necesita descargar algo de dolor en mí. He mantenido mi contacto con él al mínimo, solo enviándole mensajes sobre cosas relacionadas con nuestra hija o pidiéndole que reaccione a documentos oficiales o a sus facturas de electricidad que le he transferido debido a las circunstancias en las que comenzamos esta separación originalmente. Pagué la mayoría de sus gastos de vida. Principalmente porque tengo un trabajo estable y gano el doble de su salario. Todavía está muy incapacitado por sus problemas de salud mental y quería aliviar algunos de los asuntos prácticos para él ahora que estamos separando todo. Ha estado, quizás a propósito, convirtiendo esto en un proceso muy lento y frustrante. Actualmente todavía pago su electricidad y él me reembolsa esas facturas al final de cada mes.
A veces necesita que lo animen, lo que generalmente lleva a que me envíe mensajes todo el día, generalmente quejas sobre cómo estoy criando a nuestra hija ahora que lo he hecho obsoleto, según sus palabras, diciéndome que consiga un nuevo papá para ayudarme con el trabajo lo antes posible. Parece intentar muy duro presionar mis botones diciendo cosas como debe ser muy difícil para ti enviar a tu hija a alguien a quien odias y detestas tanto, y si cometió el error de perder los estribos, aunque sea por una palabra de maldición. Él inmediatamente se da la vuelta y me dice que me calme, que deje de escupir ácido y que tal vez deberíamos continuar nuestra discusión cuando no esté tan alterada. Principalmente he elegido no participar en estas conversaciones cuando comienzan a descarrilarse. Tengo todos sus arrebatos por escrito. También estoy actualmente bajo la impresión de que la compañera de trabajo ya no está interesada en una relación con él, y todos los que preguntaron si el bebé es, según sus propias palabras, él todavía no le ha dicho nada a nuestra hija sobre nada de esto. Le he dado un ultimátum sobre el asunto. Lo traeré una vez más cuando tengamos nuestra reunión oficial con nuestro oficial de bienestar infantil el próximo mes. Esa es la ruta oficial donde vivimos, y si él todavía se niega, me encargaré de decirle a nuestra hija la verdad. Muchos de ustedes me han animado a hacer esto por el bien de ella y por el bien de nuestra relación, y les agradezco por compartir sus experiencias conmigo. También he contactado a su terapeuta escolar y al curador e informado de los problemas a los que se enfrenta ahora y de los que aún están por venir. Espero que le ofrezcan algo de ayuda programada, ya que sé que es tímida para contarme todo. Ella es lo más importante en mi vida, y aunque lamento que tenga que pasar por esto esencialmente por mis decisiones, me niego a asumir toda la culpa ahora y estoy lista para cambiarla a donde pertenece. Personalmente soy una persona mucho más feliz estos días. Siento ráfagas de gratitud y verdadera felicidad estos días solo con verla comer su cena y hablarme sobre su día en la mesa del comedor en nuestro hogar limpio y pacífico. Incluso mis plantas de interior están prosperando, tan tonto como suena. Finalmente me he abierto sobre todo esto a algunos de mis amigos y mis hermanos, y todos han sido muy comprensivos, y mis hermanos claramente estaban sorprendidos. Pero ambos mencionaron que de alguna manera no están sorprendidos de que todo haya ido de esta manera. Parecen haber visto las cosas un poco más claramente desde lejos, al igual que esta comunidad. Gracias desde el fondo de mi corazón. Siento que mi hija y yo vamos a estar bien al final. Comentarios donde Elope ha respondido. En realidad me reí a carcajadas en la parte donde él le dijo a Lope que su app estaba embarazada, pero no puede creer que Elope no quiera arreglar el matrimonio en el mismo aliento como amigo en serio. En ese punto ya había tomado una decisión, y cuando me senté y escuché su perorata, tuve la sensación de que había mucho más por venir. Cuando finalmente me habló del embarazo, casi me reí a carcajadas yo misma. Fue tan absurdo que se sintió como si todo el drama se hubiera convertido en una farsa, como si la gente nunca me creyera si contara toda la historia, y con esa reacción me di cuenta de que realmente estaba en un lugar mental mejor, con un pie fuera de la puerta y sin volver nunca más. Este ya no era mi espectáculo para manejar. Actualización 2. Hola Reddit, han pasado meses desde mi publicación original y la actualización. La gente fue muy amable conmigo y me ofreció muy buenos consejos y mucho apoyo emocional y la crítica necesaria. Tomé mucho de eso en serio y he hecho un buen progreso para mi hija y para mí. Finalmente separé el resto de nuestras finanzas, dejé de pagar sus facturas y llegué a acuerdos oficiales sobre la manutención de los hijos y la custodia, que permaneció compartida por ahora, ya que él se retractó de su palabra de dármela sin disputa. No estuvo de acuerdo en firmar un acuerdo oficial de visitas porque no puede comprometerse con eso en este momento. Le ofrecí cada 2 fines de semana y la mitad de todas las vacaciones. Ha comenzado a ver a nuestra hija con más frecuencia, ya que ahora ella lo visita por su propia voluntad. Parece que su relación ha mejorado un poco últimamente, lo cual, por supuesto, me alegra. Ha sido absolutamente terrible conmigo, sin embargo. Comenzó una campaña de mensajes de texto pasivo-agresivos después de que le pedí que fuera civil. Ahora, cada mensaje está empalagosamente dulce y lleno de disculpas desbordantes. Ignoré esto hasta que decidió hablar conmigo cara a cara cuando fuimos a firmar los acuerdos. Me dijo que su terapeuta le dijo que hablara conmigo para cerrar y decir lo que pensaba, así que lo hizo. Una vez más simplemente me explicó lo difícil que había sido el último año y cómo destrocé el matrimonio, cómo no estaba listo para aceptar este divorcio y nunca lo estará, como nada en su vida actual es lo que quería o pedía y considera un insulto si lo felicitaba por el bebé que viene, etc.
Esto se sintió realmente mal considerando que acababa de mudarse con su pareja de la aventura. Originalmente trató de ocultar esto también y fue evasivo, pero por supuesto, nuestra hija se enteró la próxima vez que lo visitó y también me lo dijo. Sé que es inútil, pero sentí que necesitaba decir algo también, así que le dije que él continúa ignorando todo mi dolor y el trabajo mental que tuve que hacer con todo este asunto y no puedo evitar el hecho de que mi amor murió en el proceso. Dice que ni siquiera lo intenté. Dijo que incluso mis padres fueron más solidarios con él porque intercambiaron cortesías después de conocerse brevemente unas semanas antes. Sus compañeros de trabajo fueron más solidarios que yo. Le dije que se mirara en el espejo y que su pequeño juego pasivo-agresivo era tan obvio. Claramente dio en el blanco porque se detuvo de inmediato después. También ha estado espiando mi vida amorosa a través de nuestra hija y está muy celoso, lo dice y se pone muy verbalmente agresivo por ello ahora. La cosa que me trajo de vuelta a ustedes aquí esta noche es que a pesar de que mi vida ha mejorado mucho en los últimos meses y mi hija y yo hemos sido más felices que en mucho tiempo, caí en un agujero inesperado hoy. Se suponía que él la tendría este fin de semana, pero terminó cancelando. La razón que me dio fue diferente a la que le dio a nuestra hija, así que supe que le mintió a alguien. Ayer explotó contra mí en mensajes de texto que originalmente comenzaron como una discusión sobre las visitas de nuestra hija. Comenzó con la misma vieja canción de que yo era tan mezquina por algo tan menor como su aventura que aparentemente ni siquiera era una aventura real al principio. Escribió que mis padres tenían razón sobre mí siendo demasiado sensible. Sabe lo bajo que es este golpe ya que me ha apoyado a través de mis problemas con mis padres y ha validado todas mis quejas toda mi vida con «eres demasiado sensible». Le dije lo bajo que era eso y que él no puede cuantificar mi dolor y totalmente perdió la cabeza hasta el punto en que tuve que dejar de leer sus mensajes porque temía que empezaría a llorar en la oficina esta mañana. Nuestra hija corre hacia mí llorando lágrimas de felicidad y saltando de alegría. Su padre le había enviado fotos de la recién nacida hermanita. Felicité a la nueva hermana mayor oficial y nos emocionamos un poco con las fotos a lo largo del día. Mi estado de ánimo ha sido simplemente terrible. He recibido mensajes de mi familia preguntándome cómo estoy porque, por supuesto, mi hija se lo dijo a todos, lo cual está totalmente bien, pero está empezando a pesarme. He estado cansada y fácilmente irritada de repente. Sentí que no tenía a nadie con quien hablar, nadie que realmente entendiera, alguien imparcial, un adulto con quien hablar. Esos han sido mis momentos más difíciles en todo esto. Perdí a mi mejor amigo cuando nos separamos y cada vez que siento que realmente necesito abrirme y derramar mi corazón, me recuerda lo sola que me siento. ¿Es una reacción normal? He estado bien y muy emocionalmente desconectada de él durante mucho tiempo y de alguna manera el nacimiento de este bebé me envió a este repentino descenso hoy. Sentí que necesitaba contar todo esto en mi punto más bajo en mucho tiempo, así que gracias por leer. Actualización 3. Hola queridos Reddites, ha pasado un tiempo desde que publiqué una actualización, pero como algunas personas aún se han comunicado conmigo, pensé en hacer una. En este punto siento que el título ya no se ajusta, ya que he reconocido mi error, pero lo mantendré por claridad. En primer lugar, a todos los que ofrecieron ayuda y consejos o simplemente se acercaron para dar un abrazo virtual, muchas gracias desde el fondo de mi corazón. Pueden encontrar mi publicación original y actualizaciones en mi perfil, son mis únicas publicaciones. Recuerdo la última vez que publiqué, estaba sintiendo un repentino revés debido al nacimiento de la hermanita de mi hija. Mi niña ha estado tan feliz con ella y la ama tiernamente. Realmente espero que las hermanas puedan mantener su relación pase lo que pase con su papá. La mayor parte de mi vida personal va muy bien. Finalmente logré ahorrar lo suficiente para comprarnos un apartamento y he estado ocupada renovándolo. Mi vida laboral es genial, realmente amo mi trabajo y conseguí un ascenso, lo que realmente ayudó en la búsqueda de la casa y para mis hermanos y amigos, ellos realmente me salvaron a mí y a mi salud mental durante este viaje. Estoy muy feliz donde estoy en la vida y no tengo un verdadero impulso para encontrar una pareja. A veces siento que puedo ser un poco amargada y dura todavía cuando se trata de amor. No me gusta eso, pero supongo que eso también sanará con el tiempo. Todo esto hiere a mi ex, ya que se entera de estas cosas de nuestra hija. Mi ex esposo no está bien, por supuesto, todo lo que sé de él es lo que me dice y lo que mi hija me dice de pasada. Tuvimos que hacer un nuevo acuerdo de manutención infantil, ya que el que hicimos originalmente tenía un periodo fijo.
En esa audiencia, escuché mucho sobre su estado actual de cosas y debo decir que la nueva mujer de la casa no está jugando. Lo ha hecho pagar todas las utilidades y comestibles y todos los arreglos domésticos misceláneos mientras ella solo paga su préstamo hipotecario. Estaba impresionada. Se quejó durante la audiencia de que apenas tiene dinero para ir a terapia y cuando resultó que la manutención infantil se había calculado mal la última vez, el Estado pagó por él, entró en total desesperación por las cantidades. Comenzó a enviarme mensajes justo después de la audiencia e insinuó que ya no tiene dinero para la terapia y que debo saber que él es el único sostén de la casa y que no podrá tener a su hija tanto ahora ya que ella come como un caballo y él no puede permitírselo. Este verano estuvo de acuerdo en tenerla durante unas semanas durante sus vacaciones porque acordé que no tendría que pagar la manutención infantil ese mes. La situación es triste y no está mejorando. La gota que colmó el vaso para mí llegó hace unas semanas cuando ella estaba pasando tiempo en su lugar. Ya había comenzado una pelea unos días antes, pero me negué a participar, así que se marchó enojado, lo que significa que dejó mi último mensaje sin respuesta durante 3 días. El tratamiento silencioso al que solía someterme cuando todavía estábamos juntos era exactamente así también. Claramente había estado acumulando vapor durante esos días y luego, de repente, explotó mi teléfono con mensaje tras mensaje diciéndome lo mala que era en esto. Supongo que discutiendo y tergiversando todo lo que había dicho en una versión que me hacía ver como una total __. Una vez más, me negué a participar y le dije que esto ya no me concierne y que debería encontrar a alguien más con quien discutir. Eso lo enojó tanto que cambió de táctica y me dijo que le había mostrado nuestros mensajes a nuestra hija para probar que no soy tan agradable como pretendo ser. Eso me llevó de 0 a furiosa en un instante. Aunque no por las razones que él implicaba. Le dije que eso era, con diferencia, lo más egoísta que podía haber hecho y que es su hija a la que está dañando con este comportamiento. Le dije que había terminado con él y que no estaría en contacto con él nunca más, aparte de asuntos directamente relacionados con nuestra hija y sus asuntos. Luego cambió totalmente de personalidad, se sintió como si hubiera comenzado con estos mensajes realmente quejumbrosos y llenos de autocompasión que luego coronó con todavía te amo y otras tonterías raras. Ya no estaba respondiendo, así que el último mensaje que envió fue para decirme que, de hecho, no le había mostrado ninguno de mis mensajes y que mi santidad estaba intacta. Fui a recoger a mi hija al día siguiente, ya que me sentía realmente incómoda y realmente necesitaba estar allí personalmente y tal vez podría hacer que ella me hablara durante el viaje en auto si él había estado hablando sus verdades de nuevo y cuando hicimos una parada y tomamos un helado, ella me preguntó en voz baja que por favor no me la lleve de papá. Mi corazón se rompió absolutamente. Le pregunté por qué pensaría eso y ella me reveló que mi ex esposo le había hablado de nuestros desacuerdos de custodia en forma de que mamá quiere la custodia completa. Le expliqué que incluso si tuviera la custodia completa, no quitaría las visitas si se consideraba bueno para ella. Dijo que quería que su papá estuviera allí para su graduación de la escuela y le dije que su padre tiene todos los derechos del mundo a estar en el evento escolar y todo lo que necesitaba hacer era asegurarse de invitarlo y sé que esto ahora funcionará a mi favor y no al suyo. Lo he invitado a sus fiestas de cumpleaños también y él nunca viene. No le he dicho esto a ella ahora. Me aseguré de que ella sepa que no estoy en contra de ninguna de estas cosas y al hacer que ella lo invite, ahora él puede hacer sus excusas directamente a ella. Parte de mí odia tener que estar en esta guerra en absoluto, pero siento que él no me deja otra opción. Unos días después, ella me preguntó por qué soy tan mala con papá. Le pregunté por qué pensaba eso y ella reveló que papá le había mostrado algunos de mis mensajes. Así que sí, su último mensaje para mí fue una vez más una mentira. Como muchos de ustedes me han advertido, esto es alienación parental y abuso mental directo hacia ella. Llamé a la CPS local para pedir consejos sobre cómo proceder y si debería presentar una queja contra él y qué seguiría. Mi hija ya ha estado viendo al consejero escolar y como ahora ha comenzado en una nueva escuela, buscaré la misma ayuda de allí también para que ellos evalúen y la remitan a terapia. Me dijeron por el trabajador de CPS que esto será documentado y que debería sopesar ahora las posibles consecuencias. Dicen que están totalmente a favor de que presente una queja oficial, pero como tenemos la custodia compartida, lo que seguirá es una sesión para ambas partes individualmente para una discusión y luego una evaluación de la gravedad de la situación. El trabajador de CPS dijo que 2 cosas pueden suceder. Él lo toma en serio porque alguien más lo menciona o se enoja y empeora aún más nuestra comunicación ya tensa y posiblemente se desquita.
Conociéndolo, es lo último. También me dijeron que si obtengo más evidencia de que él está manipulando a nuestra hija, entonces debería presentarla de todos modos. Como he mencionado antes, toda nuestra comunicación está por escrito y la he guardado toda. Actualmente estoy dividida entre tratar de averiguar qué tipo de daño tendrá mi pobre hija, el trauma de ser separada de su padre y su hermanita o el trauma de ser manipulada mentalmente contra otro de los padres y ser usada como munición en una guerra que no es de su incumbencia. Sea lo que sea, sé que ella me culpará y esa probablemente sea mi justa condena también. Fallé en protegerla y a aquellos que dicen que no debería proteger a mi ex y simplemente decirle todo, no es a él a quien he estado tratando de proteger, sino a ella. Ella no debería estar en esta situación, pero admito que debido a sus acciones aquí estamos de todos modos. Se burló de mí por ser tan ingenua que realmente pensaba que la copaternidad amistosa es algo que la gente puede hacer. Bueno, seguro que no puedo hacerlo sola y los niños son muy perceptivos. Ella sabe que su padre dejó embarazada a otra mujer, como ella dice, pero también se le está dando esta narrativa extraña por su papá donde yo me desconecté de ese matrimonio años atrás y solo estaba fingiendo y todo lo que él necesitaba era un abrazo. Pero yo le di la espalda y lo abandoné como abandoné a mis padres porque simplemente no podía superarlo como todos los demás en este planeta podían. Todas sus palabras de sus mensajes de despotricar y ella todavía me habla, así que puedo verificar que realmente le dice estas cosas a ella. Así que aquí estamos. Lo bueno, lo malo y lo absolutamente demente. Todo lo que espero es poder tomar la decisión correcta para mi hija, y que ella pueda crecer para ser una adulta sana y feliz. Si eso requiere que ella venga a mí un día y me pida que justifique las cosas que hice y dije, entonces estaré feliz de tener esa conversación con ella. Gracias a todos por sus mensajes, apoyo y críticas.